No, ustedes. Bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes y es un gusto tener hoy a la profesora Andrea Navarrete. Andrea nos está acompañando para tratar un tema que se conecta con lo que hemos visto a lo largo de todo este semestre y es una mirada crítica al diseño como lo hemos visto a lo largo de los años. Y por eso la profesora hoy va a hacer, va a hacer su presentación de diseñar objetos a diseñarnos, diseño ontológico y diseño autónomo como giro de colonial. Entonces me permito hablar brevemente de su biografía. Andrea es una investigadora y diseñadora mexicana cuya práctica se encuentra profundamente comprometida con el potencial transformador de la agencia de diseño y autonomía como principios fundamentales para la comprensión y la praxis del posdesarrollo. Su investigación está guiada por los principios del pluriverso, que concibe como el principal proyecto de colonial, lo cual se manifiesta en un marco metodológico que valora de manera central la multiplicidad de perspectivas, cosmovisiones y narrativas culturales. Sus intereses académicos se extienden al análisis de cómo una ética del cuidado puede informar de manera crítica y sostener la investigación y la práctica del diseño. Andrea sostiene que dicha postura ética es esencial para la descolonización de las metodologías del diseño. En su búsqueda de colaboraciones académicas y no académicas, procura experiencias de aprendizaje significativas y con impacto, así como la conformación de alianzas informadas por la decolonialidad, con el objetivo de abrir caminos hacia futuros éticamente fundamentados y caracterizados por una empatía profunda. Nuevamente, muchísimas gracias, Andrea. Somos todo oídos. Si quieres, puedes compartir, ensayamos que se pueda ver bien. Sí, les comparto. Ujú. Generalmente abro mis presentaciones en vista previa de Mac, entonces como que no tiene esta opción de ir como diapositiva por diapositiva, pero no sé si está como medio mareador esto. ¿Sí se ve bien? Se ve perfecto, no, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Silvia, a Alfredo, no sé si esté aquí, pero gracias por la coordinación, la invitación. Me da mucho gusto pues poder estar aquí con ustedes para compartir pues esto que sí efectivamente se vincula con el tema de la cátedra. Y bueno, como ya me presentaron, soy Andrea. Y pues antes de ya entrar de lleno con esta presentación y la investigación que comparto con ustedes, se me hace muy importante para mí siempre también hablar un poco sobre mi trayectoria y las motivaciones, porque bueno, como ustedes sabrán, es muy difícil desvincularnos de quiénes somos y por qué estamos estudiando o por qué hicimos un doctorado o por qué estamos haciendo un doctorado. Siempre hay una motivación personal que pues creo que se nutre de pues una trayectoria profesional y académica, que bueno, este ha sido mi caso. Les cuento pues rápidamente. Yo estudié diseño industrial en la UNAM, una universidad pública aquí en la Ciudad de México, y poco antes de egresar empecé una cooperativa de diseño llamado Laboratorio Interdisciplinario de Diseño. Es importante que les diga esto porque muchos de mis casos son unas cooperativas. Entonces, entender y haber trabajado como cooperativa fue muy lindo ver cómo esta desjerarquización y pues trabajo horizontal pues va nutriendo tus conocimientos en torno también al diseño, ¿no? Y el quehacer profesional. Después de esto hice una maestría en artes, en diseño social, fuera, en una universidad de artes aplicadas en Viena, Austria, y con el objetivo de un poco contrarrestar estos vacíos que yo encontraba como diseñadora industrial por haber sido una escuela muy técnica, ¿no? Después de esto regresé a México y trabajé con diferentes ONGs tratando de implementar tecnologías limpias a través del codiseño. Ya luego podremos platicar un poquito más de esto. Y esto me llevó en el 2019 a hacer un doctorado en filosofía del diseño en la Escuela Politécnica de Hong Kong. Ahora, ¿cómo esta trayectoria motivó un poco pues lo que les presento hoy? Eh,
primero haber estudiado en esta universidad, en la UNAM, que es una escuela pública, entender el valor de la educación pública y pues particularmente me parece que esta universidad tiene como un empuje muy fuerte para hacer este sentido de pertenencia, de comunidad, ¿no? Y eso para mí fue muy importante. Haber crecido en un contexto como el mexicano, muy violento y desigual, como lamentablemente será el caso de Colombia o de Latinoamérica. También estudiar fuera y tener como estas experiencias antagónicas en donde, bueno, los problemas de primer mundo ya no se trasladan también a México o viceversa, ¿no? Como que nuestros problemas son extremadamente complejos para otros contextos del norte global. Entonces, ¿cómo mediar eso? Y pues regresar a México a trabajar como diseñadora social, justamente tratando de impulsar el desarrollo, ¿no? Eso también fue como eh, importante, una motivación importante, sobre todo esta. Y por último, pues reconocer el diseño autónomo y pues tratar de ser consistente, entender las demandas y las urgencias de este contexto que yo conozco, ¿no? De México. Y bueno, esas son las motivaciones que me llevaron a hacer esta investigación. Y, perdón, los antecedentes en cuanto a esto que les presento va obviamente en torno al diseño social, que básicamente es la expansión del diseño y del quehacer de los diseñadores en o dentro o hacia programas de desarrollo y de ayuda humanitaria. Básicamente los podemos ver el diseño social ubicado en tres campos: la producción de pequeña escala o artesanías o colaboraciones con artesanos, tecnologías alternativas, que eso es lo que yo estoy haciendo, y también el desarrollo de infraestructura pública en estas comunidades vulnerables. Sin embargo, pues obviamente pues el diseño social tiene pues tiene varias limitaciones. Entre esas es que no está bien definido, ¿no? También generalmente, no digo que siempre, pero generalmente se abarcan los problemas de una manera bastante integral. No, perdón, no se abarcan los problemas de una manera integral, sino que solo se ve el problema eh, específico sin como entenderlo de una manera sistémica. Entonces se tratan básicamente los síntomas y no pues la raíz del problema. Eh, a veces o generalmente también se tratan de resolver de una sola forma y no se entiende la desigualdad como un problema estructural, ¿no? Y esto sí podría decir que es en 99,9 de las veces, siempre hay una perspectiva desde fuera, ¿no? Es muy complicado entender el contexto a profundidad si no es que vives ahí. Y aún así, pues es diferente, es difícil entenderlo bi- bien, ¿no? Entonces siempre se trae como diseñador, diseñadora social una perspectiva desde fuera, creyendo que pues entiendes los problemas, pero en realidad no. Por ende, en esta idea de traer desarrollo, de traer progreso a comunidades pues vulnerables. Y por consiguiente está enmarcado pues en esta idea colonial, ¿no? De traer pues ayuda. Bajo estos entendimientos, estas limitantes del diseño social, pues es como surge mi interés por el diseño autónomo. El diseño autónomo es un concepto que propone Arturo Escobar, como ustedes ya conocerán bastante bien, eh, en donde básicamente el diseño lo practica la comunidad misma, ¿no? Y para mí, muy importante entender que es este tipo de diseño o el diseño que se haga, no importa si es tangible o intangible, pero este diseño siempre va guiado por valores y principios que van en torno a la permanencia, a la autonomía y a la agencia de dicho grupo, ¿no? De dicha comunidad. Entonces, tiene como guías ya bastante establecidas que permiten que este diseño autónomo se lleve colectivamente, ¿no? En consenso. Por eso funciona. Y por último, pues el diseño autónomo tiene este potencial de rearticular lo que rompió el poder colonial y que se fue perpetuando con la modernidad y con el desarrollo, etcétera. Por eso se vuelve un enfoque bastante, eh, eh, pues, beneficioso cuando se quiere trabajar en aspectos sociales, ¿no? Con comunidades, porque la comunidad va primero.
Ahora, alguna de las preguntas que guían esta investigación es por qué trascender justamente de este enfoque de diseño social hacia el diseño autónomo y cómo podríamos hacer esta transición. Antes de, bueno, compartir con ustedes un estudio específicamente de mi tesis doctoral, les comparto rápidamente, pues, como unos antecedentes más teóricos o cómo es que se fue nutriendo este entendimiento en torno a, pues, a los estudios y cómo se fueron enmarcando estos estudios. Les comparto tres: es el sur global, de colonialidad, y por último, pues el diseño, ¿no? Como enmarcar el diseño, definir el diseño, para que todos estemos, digamos que, en la misma guía, en el mismo camino. Entonces, bueno, primero, en torno al sur global, pues obviamente hay temas importantes que no podemos dejar de lado, como el colonialismo y la colonialidad, el proyecto de dominación política europea, colonialismo, y la colonialidad como esta persistencia de opresión cultural, independientemente de que haya cesado, de que ya sea una nación independiente, siga habiendo una opresión cultural y social, ¿no? Entonces, digamos que la colonialidad no desaparece, no ha desaparecido y sigue, o sea, permeando pues este debris que quedó del colonialismo, ¿no? Y como diferentes aspectos como la modernidad, la globalización y el desarrollo, pues hicieron que no hubiera una expansión, o bueno, más bien hubo una expansión desigual en torno a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la riqueza económica entre, obviamente, sur global y norte global. Bajo este entendimiento, pues obviamente surge esta noción de subdesarrollo, ¿no? Que es esta condición negativa de todas aquellas naciones que no pudimos alcanzar estos estándares que nos impusieron de bienestar, de progreso, y pues nos mantenemos como en esta idea de países subdesarrollados. Y para subsanar esta condición, pues se crean justamente estos programas humanitarios que van, pues retoman esta retórica del desarrollo y donde el diseño pues ya tiene como más cabida, ¿no? Ya se empieza a meter más en estos programas, como ya había dicho, a través del diseño social. Y por último, pues esta comprensión de los problemas complejos, los wicked problems, que son persistentes, que no se pueden resolver y que muchas veces, si nos analizamos a detalle, derivan del control colonial y se abordan de una manera reduccionista. Ahora, moviéndonos hacia el concepto de decolonialidad, Quijano pues lo propone, lo entiende como un proceso de desvincularse, de deshacer y de desaprender del pensamiento occidental. Y a su vez, ya que se hizo ese proceso de desvinculación, pues vincular, hacer y aprender de otras maneras, ¿no? Tratar de desvincularnos de esta colonialidad, de esta opresión cultural y social. Y aunado a este tema, pues está la descolonización sistémica. Básicamente es cómo crear un nuevo orden social de conocimiento, pero tengamos muy en cuenta que no es necesariamente desvincularnos o decir que el conocimiento científico, los métodos científicos no funcionan. No, simplemente es que otros métodos alternativos de producción de conocimiento pues coexistan con estos saberes científicos, ¿no? No es la negación, sino es cómo los añadimos o los aceptan como formas también de producción. Uh-huh. Las narrativas de coloniales que también tienen una influencia directa en los enfoques de diseño que ayudan, como el diseño autónomo, a orientarse a la autodeterminación y la justicia social, como ya decía, la producción de conocimientos. Y muy importante reconocer los espacios de aprendizaje para que existan estos nuevos entendimientos y saberes, como por ejemplo estos, ¿no? ¿Qué tan importantes son los espacios virtuales o físicos? De preferencia físicos, pero en este momento no se puede hacer, pero también reconocer que esos espacios son necesarios para la producción. Y por último, bueno, el pluriverso como el proyecto de colonial por excelencia, que pues tomando pues la idea donde muchos existan y con estas formas relacionales que ya existen, ¿no? Y en torno al diseño, bueno, ¿cómo podemos movernos de este diseño que está bastante encasillado en una agencia
perdón, en una agenda neoliberal en donde pues sí es como esta producción de objetos que al final acaban siendo basura, que no se pueden, o sí se pueden reciclar, pero no se hace. Entonces, cómo, cómo nos desvinculamos de este diseño que está enfocado a la economía, a la producción, a generar riqueza y pues inclinamos hacia un diseño que realmente ayude a que impulse transformaciones sociales y culturales que vayan alineadas a la decolonialidad, porque pues básicamente hacia allá es la motivación de esta investigación y viendo particularmente cuál es la agencia de diseño, ¿no? Para actuar hacia estos futuros sociales y ambientalmente afirmativos y pues esta transición de la insostenibilidad a la creación de mundos, al pluriverso. Uh-huh. También es importante pues reconocer la capacidad imaginativa del diseño sin meterme tanto pues en esta idea de diseño del futuro o especulativo, sino simplemente saber que esta imaginación nos permite trascender a realidades que pueden ser pues tangibles y factibles. Y por último, ahora sí tocando un poco el diseño ontológico, entendemos que este diseño bueno, que todo lo que tenemos o nos rodea, está diseñado, ¿no? Y todo esto influye en nuestras acciones, ¿no? O sea, pensemos en cómo vivimos las ciudades, en cómo vivimos todo el entorno construido y cómo nos afecta, por ejemplo, la vialidad que está mal hecha o el tráfico que tenemos que aventarnos todos los días para ir a trabajar y estudiar, lo que sea, ¿no? Cómo eso afecta nuestra vida, nuestras acciones, ¿no? Entonces pensemos en el diseño ontológico como todo lo que diseñamos nos diseña de vuelta, ¿no? Se vuelve este círculo, ya sea virtuoso, en donde el diseño nos beneficia y por ende nosotros también a él, o un círculo vicioso en donde pues no nos perjudica. Bueno, ahora dicho eso, como estos antecedentes, espero no haber sido muy larga o muy rápida. Pues sí, ahora ya les cuento un poco más de un estudio, de uno solo les comparto uno, que es la intención, el objetivo de ese estudio era justamente entender el diseño autónomo, como, insisto, lo presenta Escobar, pero tratar de profundizar en cuanto a sus alcances, sus contribuciones, en cómo se ve practicado, porque realmente eso no está afuera, o sea, no hay información de esta profundidad, de realmente cómo se ve ya practicado el diseño, ¿no? Entonces, analicé tres casos de estudio. Los tres radican aquí en México, no en diferentes estados del país, pero los tres están aquí en México. Y básicamente analicé estos tres casos de estudio a través de 6 variables: autonomía, diseño, desarrollo, participación, aprendizaje y espacios para aprendizaje y resolución de problemas. Ya luego, yo sé que hay una pregunta en torno a estas variables, ya luego les explicaré cómo llegué a ellas, pero sigamos con esta presentación. Entonces, bueno, rápido les cuento un poco sobre los tres casos de estudio. La primera es una cooperativa que se llama Tosepan Titatanisque. En realidad es una red de cooperativas regionales que se fundó en 1977 y tiene más de 43,000 miembros. Esta cooperativa es mm, sin duda la más importante en México y podría decir que hasta en Latinoamérica. Realmente pocas cooperativas tienen esta cantidad de miembros y tienen tal impacto positivo en torno a lo que hacen, ¿no? Esta cooperativa se presenta como un movimiento autónomo de agricultores indígenas. Obviamente tienen impactos a diferentes escalas y diferentes esferas, pero básicamente, bueno, dentro de mucho de lo que hacen, producen y comercializan sus productos, pero también, por ejemplo, dentro de estas cooperativas tienen un banco para sus miembros cooperativistas, tienen una tienda para venta de materiales de construcción, tienen como una clínica de salud preventiva. Bueno, en fin, realmente es un ejemplo en cómo no solo pues buscan un comercio, sino la protección de sus mismos miembros
y de estos miembros son pueblos nahuas y totonacos, que son pueblos originarios de esta región del país y al mismo tiempo están muy enfocados en la defensa de su cultura y su territorio porque viven muy cerca de un río que desde hace muchísimos años el gobierno del país ha tratado de convertirlo en una hidroeléctrica, que si bien es un buen recurso para pues, producir electricidad de una manera mucho más limpia, también es un problema porque eso significa destruir el río, ¿no? Entonces, bueno, esta es la cooperativa Tosepan y ahora les cuento un poco sobre el segundo caso de estudio. Es una cooperativa que se llama Las Cañadas. Bueno, esta cooperativa es muchísimo más chica, son 20 miembros con sus familias y apenas lleva existiendo un poco más de 15 años. Esta cooperativa surge eh, cuando el dueño de 300.000 hectáreas en un territorio que está dentro de un ecosistema este, que está en peligro de extinción, que es un bosque de niebla. Está en una sección particularmente pues, pequeña y muy, sí, muy delicada. Bueno, esta persona muere y le hereda esta tierra a su hijo. Y pues esto era un rancho ganadero, es decir, pues se dedicaban pues sí a las vacas, producían leche, productos lácteos y pues con el afán pues obviamente darle un giro absolutamente hacia el otro lado, en cuidar este ecosistema que está en peligro de extinción, esta persona convirtió eh, el rancho ganadero en una cooperativa en donde él ya no es el dueño y todos los cooperativa son parte de este territorio y pues este cambio lo hizo a través de la permacultura y el diseño regenerativo. Entonces también es un caso bastante interesante de cómo de la ambición de producción de ganancias económicas, pues ganó el cuidar el medio ambiente, el cuidar este ecosistema y vivir de una forma pues mucho más pues sencilla, ¿no? Para quien heredó estas tierras, pero ahora todos los miembros de esta cooperativa. Y por último, un caso de estudio es un grupo de artesanos zapotecos, que es un grupo también indígena que se ubica en Teotitlán del Valle, en Oaxaca, al sur del país, y se dedican la gran mayoría a desarrollar textiles en lana a través del telar de pedal y tienen también la producción de teñidos naturales. Como pueden ver en la imagen de la derecha, ella es Aurora, la señora Aurora está en este momento en la imagen, a partir del nopal, de un cactus que se da aquí en México mucho, es una plaga que se llama grana cochinilla, que es un bichito rojo de donde se extraen estos pigmentos para teñir los textiles. Y así tienen otras técnicas, ¿no? El añil, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos artesanos es un ejemplo muy interesante porque, bueno, para ellos obviamente el diseño es esencial para que como sustento y permanencia de su cultura, pero al mismo tiempo en el estado de Oaxaca, en México, muchas comunidades indígenas son autónomas, es decir, tienen un sistema de autonomía que se basa en usos y costumbres, es decir, las leyes federales no les aplican. Entonces, realmente la autonomía es una forma de vida política que llevan pues muy, muy pues, en el corazón, por así decirlo, pero bueno, lo llevan diario a la práctica, ¿no? Pero al mismo tiempo, perdón, esta señora Aurora que está aquí es una persona muy, muy importante en cuanto a las artesanías porque hace muchos años con el problema de la piratería y la producción china que se empezó a vender en México, que se venden como artesanías pero en realidad no lo son, pues ella trató de implementar una ley para justamente proteger las artesanías. Lo que pasó fue que pues fue escalando y llegó a ser diputada. Y cuando fue diputada, pues obviamente su comunidad la dejó de querer justamente por estos conflictos políticos, porque pues obviamente están muy desvinculados a la política federal con la política normativa de sus propias comunidades. Entonces eso rompió drásticamente el tejido social. Bueno, ahora que ya tienen una imagen
medianamente clara de los casos de estudio. Les presento también rápidamente, pues, cómo hice este análisis. No quisiera detenerme tanto en esta diapositiva porque yo sé que es muy densa y no nos da tiempo para entender la gran profundidad, pero bueno, se hizo obviamente pues una comparación de cómo estas 6 variables que ya les conté se viven, se entienden, primero que nada, cómo se entiende, cuál es la noción de estos 3 conceptos de autonomía, diseño y desarrollo, cuáles son las contribuciones de estas variables, qué estrategias existen para que estas variables existan, en qué esferas se ven impactados las diferentes variables. Tal vez esto sí lo mencione, sin afán de leer en el caso de las esferas, si nos vamos en TOSEPAN, aquí simplemente vean la cantidad de líneas en donde las diferentes variables, por ejemplo, diseño en particular, diseño se ve que impacta o está inscrito en todas las esferas. Y en particular tenemos una que no se repite en ningún otro lado, que es la filosófica. Entonces, la TOSEPAN, la cooperativa TOSEPAN, ve el diseño no solo como algo, pues obviamente tangible, sino que trasciende hasta el ámbito filosófico. Para ellos el diseño es una forma de poder ser coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. Para ellos el diseño justamente es este medio para decir, bueno, yo cuido el medio ambiente y a través del diseño hacen esas, pues, aplicaciones para que se vea, ¿no? Puede ser tangible e intangible. Y bueno, si nos vamos hacia la derecha, vemos que las cañadas tienen menos implicaciones, menos líneas, y en el caso de los artesanos mucho menos. Y aquí lo interesante es que los problemas implican en todas las esferas, ¿no? Entonces, digamos que ellos son los que tienen como problemas mucho más identificados en todas las esferas, pero que no impactan otras variables. Y bueno, con base a esta comparación de los 3 casos de estudio, me voy a prender a la luz. Este, pude concluir que la TOSEPAN, la cooperativa TOSEPAN es un modelo súper exitoso de diseño autónomo, porque la comunidad a través de la cooperativa, y que están muy vinculados, o sea, no se pueden separar el uno de la otra, la comunidad diseña su cultura y su visión. Y la autonomía es, pues, esta herramienta que le da las capacidades, bueno, no herramienta, la autonomía le da las capacidades y herramientas para que puedan actuar conforme a sus principios ya que están bien preestablecidos, ¿no? Porque tienen mucho tiempo de organización en donde les ha permitido justamente establecer cuáles son los principios éticos, valores que los van a guiar en todo su quehacer. En el caso de las cañadas, pues lo defino como un ejemplo tentativo de diseño autónomo, porque el diseño y la autonomía, aunque sí tienen contribuciones que se identifican, por supuesto, no existe una participación contundente, como en el caso de la TOSEPAN, porque siguen siendo solo una cooperativa. No han podido trascender a una comunidad intencional con este sentido de pertenencia. Entonces, por eso sigue siendo como un ejemplo tentativo, ¿no? En el caso de los artesanos, pues está muy lejos de ser, de aplicar o de practicar el diseño autónomo porque sigue sosteniéndose por las prácticas de diseño social. Ujú. Lamentablemente para este grupo de artesanos tienen muchas imposiciones sociales y culturales que los obligan a que se sustenten a través de las artesanías, ¿no? O sea, como que las artesanías es un medio económico, ¿no? Que más allá de que sea un medio de expresión, que sí lo es, su intención es vender para sostenerse, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, eso es lo que los limita demasiado. Y la autonomía política, como les contaba, pues definitivamente fracturó su tejido y ya no es un ideal, ¿no? La autonomía ya, más bien es un ideal, pero ya no es un modelo de vida, ¿no? Entonces se va desvinculando de esta idea del diseño autónomo. Y bueno, con base a esta comparación, a estos resultados que tal vez me extendí un poco, quisiera rápido, ay, perdón, no, quisiera pues básicamente definir estas de la autonomía, ¿no? ¿Cuál es el rol de la contribución? La autonomía básicamente dentro del diseño autónomo ayuda
a que un grupo, una comunidad se torne en un sistema interdependiente y autopoético. Es decir, que les dé la capacidad de decidir, de hacer, de elegir y de actuar libremente, principalmente en torno a sus recursos y a su entorno. Al mismo tiempo, esta autonomía les permite desarrollar habilidades individuales y les da las condiciones que permita que este sistema se mantenga por sí mismo, es decir, que sea autopoyético. Eh, Todas estas nociones, las interacciones de estos componentes que les acabo de mencionar, generan una cultura de autonomía. Y esta cultura de autonomía les brinda mayores aportaciones y expresiones, ¿no? O sea, la autonomía abarca diferentes esferas. En cuanto a los recursos, estos se asignan de manera autónoma hacia prácticas de diseño y desarrollo, por ende están vinculados la autonomía, el diseño y el desarrollo, que permiten que existan y que permanezcan, ¿no? Que se sigan manteniendo y que se sigan practicando. Y por último, sin las habilidades necesarias para ejercer esta autonomía, pues su significado y sus objetivos se erosionan, como es el caso del grupo de artesanos. En cuanto a los roles, contribuciones y relaciones que existen entre el diseño y el desarrollo, bueno, primero, ¿cómo se entiende el desarrollo? El desarrollo tiene expresiones tanto tangibles como intangibles, pero siempre están guiadas por una visión colectiva. Ahora, el desarrollo se entiende como estas guías que han ido estableciendo para transitar la vida, básicamente. Y esto informa las prácticas, la cultura y la cosmovisión de este grupo que obviamente está practicando este desarrollo, que está consolidando este desarrollo. Tanto el diseño como el desarrollo, cuando sus entendimientos están consolidados, están contextualizados y sean interdependientes, o sea que uno no existe sin el otro, esto, cuando estas tres, pues digamos, actores se llevan a cabo, existen, esto genera las bases y las circunstancias para crear una cultura de la autonomía. Entonces podemos ver que también están interrelacionado esta noción de autonomía con estos dos, ¿no? De desarrollo y diseño. Y una vez que eso suceda, estos tres conceptos generan un espiral virtuoso de crecimiento y de mutua retroalimentación. Es decir, que mientras da una vuelta, se va retroalimentando y se va generando más y más, ¿no? Entonces, no hablamos de un círculo virtuoso, porque no es un círculo, no se queda ahí dando vueltas, sino que se va generando y va expandiéndose, se va nutriendo. La misma comunidad se ve nutrida a través de estas prácticas bien establecidas, bien consolidadas. Y bueno, ¿cuál es la contribución de la tríada conceptual que yo la nombro así, que es básicamente la autonomía, la participación y el diseño? Estos tres son cruciales para la producción y el sostenimiento de un grupo. Y a este grupo le da agencia para, primero que nada, necesidades básicas y crear unas formas endógenas de organización, es decir, que desde el sitio se crean estas formas de organización que funcionan. Una vez que estas dos se generan, la organización y sus necesidades, esta agencia se extiende hacia, bueno, la resolución de problemas, sobre todo aquellos que se originan in situ. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para pues esto suceda, que el diseño autónomo suceda? Primero, tenemos que tener muy claro que debe de haber responsabilidades individuales, junto con habilidades colectivas y objetivos compartidos, ¿no? O sea, individualmente, uno tiene que ser responsable de sus acciones porque eso afecta al colectivo. Entonces, cuando las habilidades individuales no se cumplen, esto obviamente pasa al colectivo y se vuelve una limitación interna, que al mismo tiempo reduce las capacidades, necesidades que existen dentro del grupo y al mismo tiempo pueden generarse nuevas. Y esto genera un círculo vicioso, ¿no? Porque la única manera de romper este problema es con apoyo externo. Ya no lo pueden controlar desde el grupo, porque ya
está muy roto. Entonces tiene que venir alguien externo para pues ayudarles a cubrir sus necesidades básicas. Cuando sí se cumplen estas dos cosas, las responsabilidades individuales y las habilidades colectivas. Bueno, pues las limitaciones internas disminuyen y también existe esta capacidad para resolver sus necesidades internas. Y bueno, dicho todo esto, pues como una reflexión final, el diseño autónomo, ¿por qué es ontológico? Porque este entendimiento del diseño autónomo con todas estas condiciones, con estos alcances, con estas contribuciones, ayuda a crear alternativas al desarrollo convencional, ¿no? Como esta idea del posdesarrollo, en donde un modelo único no existe, ¿no? O sea, más bien cada grupo, cada comunidad lleva su idea de qué es el desarrollo y cómo se va a aplicar. Entonces, bueno, decir desarrollo ya no es correcto, pero bueno, si no sería muy complejo como poder darle seguimiento a esta idea del desarrollo. Entonces, justamente a través del diseño autónomo, esta retórica del desarrollo, ¿no? En donde el desarrollo ya no es progreso para la gente, ya no es beneficioso, ya es una destrucción de su medio ambiente, ¿no? Como lo que les decía de la hidroeléctrica. Entonces, para llegar a esto, para desmontar esta retórica, pues justamente hay que cultivar el concepto de desarrollo y trazar, o bueno, las comunidades que tracen sus propios caminos de, bueno, esto es lo que yo entiendo y así es como yo quiero caminarlo para llegar a este objetivo y mi entendimiento de lo que yo creo una vida digna, ¿no? En el segundo punto, las condiciones en este caso, las condiciones para proyectos de vida. El diseño autónomo ayuda a cultivar formas de resistencia y de liberación, ¿no? Porque a medida que individualmente, como decía, se cumplan estas responsabilidades. ¿Sabías que esta cruz no es cristiana? Es la chacal, la cruz andina, y guarda un secreto. Discúlpame, se le abrió el micrófono a un estudiante, perdóname. No te preocupes, no pasa nada. Este, y decía, ajá, entonces básicamente se están creando con esta intención individual que impacta en el colectivo, se están creando pues nuevos mundos, ¿no? Que justamente están resistiendo a otros mundos que no permiten que se lleven a cabo sus propios entendimientos y sus propias valores y principios guiadores, ¿no? Que justamente tienen estos lineamientos bastante establecidos. Y al mismo tiempo también se produce conocimiento in situ, ¿no? Este conocimiento con un empuje hacia la transformación, que es emancipador, que es colectivo, que está también permeado con esta ética del cuidado. El diseño autónomo también guía hacia la construcción social porque crea nodos de redes relacionales. Estos se nutren a partir del apoyo mutuo y de la solidaridad. Esos son como la base. Yo sé que ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. Dentro de estos ejemplos, sobre todo de la TOSEPAN, el diseño autónomo no existe si no se entiende, o sea, si no se tiene como esta idea ontológica de que no existe el individuo sin la comunidad y la comunidad no existe sin el individuo, ¿no? Es esta reciprocidad de que ambos se benefician, pero ambos se nutren, ¿no? O sea, como son parte inherente el uno del otro. Entonces, y justamente con este apoyo y esta solidaridad es que se mantiene este entendimiento y se sigue expandiendo. Y también muy importante es que para los grupos indígenas que han sido tan sometidos y tan violentados, que, que puedan abrazar su cultura con el amor y respeto que se merecen, ¿no? Después de ser tan sometidos de todas las maneras posibles, que este diseño autónomo, que este entendimiento profundo de sus propios principios, de su propia cultura, les permita pues que sea tratada desde adentro hacia afuera con el amor y respeto que se merece. Y por último,
Pues el diseño autónomo también ayuda a reestructurar las dinámicas de poder. Si bien hablé mucho del cooperativismo, o dos de estos casos de estudios son cooperativistas, pues justamente es importante de entender también por qué funcionan. Pues bueno, porque estas estructuras de poder no son tan obvias, ¿no? O sea, más bien no existen. Estas estructuras son muy horizontales, no hay jerarquías. Entonces permite justamente que las comunidades estén tan bien organizadas que si un apoyo externo viene, pero ayudar en lo que estas comunidades deciden, ¿no? No se van a doblegar, ni van a dejar que existan imposiciones, ¿no? Sino que son una comunidad empoderada con sus propios saberes, sus propios medios y sus propios recursos. Y bueno, pues bueno, esta es una lista de referencias y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Es, pues ahora yo también te tengo algunas preguntas, pero pues obviamente le quiero dar paso a los estudiantes, pero quisiera decir que es muy reconfortante pues encontrar este tipo de iniciativas que se afilian con muchas de las iniciativas que desarrollamos acá, ¿no? O sea, y esa conexión pues es un aliento, ¿no? Es un aliento a veces para procesos de largo aliento como son los procesos comunitarios, ¿no? Entonces, Claro. muchísimas gracias. Me tomo entonces unos segundos para presentar a dos estudiantes del doctorado en diseño, arte y ciencia que se encargaron de, a partir de las conversaciones que tuvimos con los textos que Andrea nos sugirió, elaborar unas preguntas de discusión. También está abierto el micrófono para quienes quieran sumarse a la discusión y a la conversación, pues para eso son estos encuentros. Entonces, voy a presentarles a Jenny Rodríguez. Jenny es diseñadora industrial con trayectoria investigativa en las relaciones entre los seres humanos, los objetos y los entornos culturales en que estas relaciones se producen. Como estudiante de doctorado, está desarrollando su investigación centrada en la comprensión compleja de la apropiación tecnológica en la vejez, en las formas en que construyen relaciones propias con los objetos técnicos desde sus cosmotecnias y saberes encarnados. Camilo Domínguez es un creativo orientado a la investigación-creación, con experiencias en prácticas de diseño y articulaciones academia-industria. Está estudiando nuestro doctorado, es diseñador industrial también y tiene estudios sobre ciudad y tecnología. Su investigación se inscribe en la investigación a través del diseño como práctica relacional, con intereses en la cognición creativa, la realidad extendida y la exploración de formas de conocimiento que emergen de la conexión entre lo físico y lo digital. Entonces, bueno, bien, ya están con nosotros Jenny y Camilo. Entonces, adelante. Hola Silvia, muchas gracias por tu presentación y adicional a eso también agradezco a Andrea. Es invaluable realmente ver cómo existen ejemplos prácticos de la transición entre el concepto y la implementación. Sin duda eso nos marca un panorama de que es viable hacer esas transiciones tan complejas que a veces se perciben en términos de diseño. Y dicho esto, te planteo la primera pregunta. ¿Cómo podemos desde el aula subvertir las métricas convencionales de tipo capitalista para dar paso a una ontología política del diseño? Hola Camilo, muchas gracias por tus comentarios. ¿Me puedes repetir tu pregunta? Claro que sí. Entonces, ¿cómo podemos desde el aula Ujú. subvertir las métricas convencionales de tipo capitalista para dar paso a una ontología política del diseño? Ok, desde el aula. Bueno, pues yo creo que estar como que hacer una inmersión mucho más en la práctica de campo. Creo que también sería interesante, no sé si tu pregunta desde el aula, no me queda claro si desde el aula como alumnos o si desde el aula por lo que reciben a través de docentes o desde la academia.
¿O cómo podrías un poco definir el aula? Si desde la investigación doctoral, sino desde lo que reciben a partir de sus docentes o desde la academia como una institución que está bastante centrada hacia, pues, como esta idea más comercial en torno al diseño. Sí, pensaría que eso con lo que cierras es como el concepto del aula, centrarnos en el aula y cómo sin duda los escenarios actuales de aprendizaje están permeados por esas prácticas capitalistas. O sea, es esa irrupción de conceptos tradicionales que aún se mantienen, que probablemente son hegemónicos porque Ujú. son recurrentes, y cómo logramos hacer esa transición. Ya. Bueno, pues sí es muy complicado. Para mí, como, bueno, personal, sí, como este recuento personal, creo que desde que estudié diseño industrial, como un poco ya les expliqué, siempre vi como esta desvirtud, o sea, lo vi como una disciplina bastante desvirtuada, ¿no? Para mí el diseño industrial siempre tuvo muchas limitaciones, sobre todo en este panorama. O sea, yo empecé a estudiar hace 20 años la licenciatura, digo, igual poco, mucho, nada, no importa, pero desde hace 20 años para mí el diseño, yo no sé por qué estudié esto, ¿no? O sea, está muy, muy centrado, perdón, en esta lógica comercial productiva, ¿no? En este intercambio. Ahora, ¿cómo o por qué funcionan en nuestros países? No entiendo, porque no se puede, o sea, no hay una industria suficiente que le dé cabida a todos los diseñadores industriales que salen, ¿no? Entonces, primero que nada, ya tenemos una desvinculación tanto educativa como profesional, ¿no? ¿Cómo le das cabida a toda esta gente? Entonces, yo creo que poco a poco, y bueno, mucho más ahora, estamos viendo como diseñadores es, es esta dominación eh, capitalista sí es obvia, bastante obvia, pero bueno, ¿cómo desvincularnos? Yo creo que eso es una tarea muy individual, sinceramente, buscar estos espacios en donde se permita, ¿no? El trabajar, y por eso, bueno, sí, como les comentaba, por eso yo empecé a involucrarme en como estos aspectos más sociales del diseño y decir, bueno, yo no quiero producir cosas tangibles, yo no quiero hacer botellas de plástico, yo no quiero hacer mobiliario, ¿no? Yo no quiero encasillarme en estas ideas de el diseñador, la diseñadora, como me lo enseñaron desde la escuela. Hubo algunos profesores que agradezco que nos sacaron un poco más. Entonces, bueno, creo que eso, como inicio desde temprana edad, como estudiantes, bueno, acceder a docentes o contactar a docentes que tengan esta otra mentalidad en donde puedan desvincular al diseño de esta idea capitalista, ¿no? Primero que nada, creo que eso sería lo óptimo. Y encontrar grupos pero que también o sea, que tengan como tus mismas intenciones, tus mismos valores, tus mismos objetivos, pero muy complicado que te puedas sostener económicamente a través de esos, ¿no? Generalmente son grupos que no generan. La otra y la más importante, pues sí, la educación, ¿no? O sea, ustedes estarán haciendo un doctorado con el mismo objetivo que yo, dedicarse a la academia, ¿no? Ser docentes, supongo, en la mayoría de los casos, no lo sé, pero eso, o sea, ustedes, nosotros somos esos agentes de cambio en donde pues justamente, eh, así como lo digo del diseño ontológico, el diseño nos diseña, los alumnos nos diseñan, nosotros diseñamos a los alumnos. Esto es un viene y va, ¿no? O sea, ¿cómo desvincularnos? Bueno, primero tratar de que nuestra práctica como docentes en el momento en el que se logre, pues sea justamente para abrir esos caminos, esos caminos, yo creo, empezar a abrir esos caminos hacia otros, como otras posibilidades, ¿no? Hacer saber a las personas que están estudiando en este momento que no se tienen que encasillar en estos outcomes, ¿no? En estos resultados de diseño, ¿no? Entonces creo que esa es una labor también predominantemente del docente para que entonces empiecen a nivel estas líneas de investigación, estas líneas de interés, estas líneas de práctica. Creo que eso sería una. Ahora, también existe una resistencia institucional también, ¿no? En tanto
la institución en donde estemos trabajando no se lo permita y abre estos caminos, bueno, pues eso también. Y también esto depende, no sé cómo sea en el caso colombiano, pero en México, bueno, hay una distinción bastante grande entre las instituciones públicas y privadas, ¿no? En donde las públicas, pues sí permiten mucho más estas líneas que no necesariamente sean hacia la comercialización, hacia la digitalización, ¿no? Como esto, diseños otros, ¿no? Diseños del sur. Entonces, pues tratar de encontrar esas instituciones que sostengan estas otras formas de entendimiento del diseño, ¿no? Y que el entendimiento del diseño sea intangible, que sea ontológico, que sea desde una manera pues más filosófica, ¿no? Que no se encasille en esto que les decía de mi licenciatura súper técnica, en donde yo lijé durante 4 años. ¿Y qué aprendí del diseño? Lijar. ¿Y qué aprendí? ¿Y cuánto leí? ¿Quién sabe? Nada, ¿no? Y entonces hacer un doctorado te cuesta 8 veces más como diseñador o diseñadora porque no te dieron las herramientas necesarias para poder investigar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues sí, creo que generar grupos de interés, si bien fuera de la institución, si no se permite, grupos de interés, como, bueno, este no es un grupo de interés, pero esta cátedra, generar estos espacios, como decía, los espacios, no solo el aprendizaje es importante, ¿no? Sino generar estos espacios que pueden ser fuera del aula, ¿no? Encontrar a personas que tengan los mismos gustos, encontrar redes en donde el diseño se critica, en donde el diseño se expande. Pues sí, creo que esa es mi respuesta. No sé si me explayé demasiado, perdón. No, está perfecto, muchas gracias. No de qué a ti. No, Andrea, muchas gracias. Pues de mi parte, decirte pues que tu investigación pues es sin duda como una contribución fundamental para los que trabajamos en diseño. Seguimos creyendo en el diseño, pues que puede ser como un instrumento de justicia y pues no únicamente como una dependencia de conocimientos de, bueno, lo que ya tú hablabas anteriormente. Mi pregunta pues estaba relacionada a la articulación de las 6 categorías, que fue la pregunta que hablabas al comienzo de tu charla. Pero con tu explicación, pues vi que hablabas de lo que es autonomía y desarrollo, que son estas categorías interdependientes y que van siendo nutridas por la comunidad. Pero además de esto, pues teniendo estas dos muy claras, pues después unidas autonomía, diseño y participación, supongo, no pues con esa interdependencia, sino con una interconexión entre ellas, para lo que hablabas de esta agencia que se extienda, ¿sí? En el diseño. Entonces, pues con base en eso me surgía la curiosidad de cómo estas tres vienen siendo interconectadas. Cuando tú lo viste en esta práctica comunitaria, pues siempre yo creo que hay un punto de inicio, ¿no? No sé si de pronto con tu experiencia en tu tesis doctoral y bueno, en tu práctica profesional también, ¿cuál de estas tres, esta autonomía, diseño, participación, actúa como esa puerta de entrada a como entender o abordar fenómenos? No desde la resolución de problemas, aunque es una categoría que planteas, pero pues va muy ligada a lo que se critica, ¿no? Del diseño social. Entonces, si nos podrías contar un poquito como eso, cuál de esas tres ha sido como esa puerta de entrada más importante. Gracias, Jenny, por tu pregunta. Pues mira, es difícil decir que hay una puerta de entrada. Creo que no, creo que todas se manejan, o sea, no hay jerarquías, pues, ¿no? Pero bueno, dicho esto, sí quiero atender esta pregunta que ya no me la hiciste del todo, pero bueno, sí es importante que les cuente cómo se formularon estas jerarquías, ¿no? Estas jerarquías, estas variables. Eh, Surgen justamente a partir de qué cosas en común o no tienen el diseño social y el diseño autónomo, ¿no? Obviamente la autonomía, la falta de autonomía en el diseño social, ¿no? Como estas 6 de alguna manera lo tocan, ¿no? Pero sin que se puedan desvincular, o sea, que siempre entre los dos enfoques haya un punto de comparación. De nada me hubiera servido que pusiera como, por decir, bueno, un ejemplo, la autodeterminación o bueno, algo como muy particular del diseño autónomo, ¿no? O sea, siempre necesitaba que estas variables fueran comparables en ambos enfoques, ¿no?
y que sean pues bastante obvias y visibles para justamente llegar a esta conclusión de cómo se forma o cuáles son los alcances, contribuciones, del diseño autónomo. Ahora, o sea, si hay como abrir las puertas para entender estos casos, no, la verdad es que no. No lo comenté, pero toda esta investigación, un poco para alinearme un poco más al pensamiento de colonial, pero toda la investigación la analicé con teoría fundamentada. Y las bases de la teoría fundamentada es justamente darle pues como todo el poder, digamos, y respeto y honor a los participantes, ¿no? Entonces, más que interpretar yo, más que yo tener un rol como de interpretación de los datos, es híjole, ¿cómo se dirá esta palabra? exprimir, exprimir lo más que se puedan estas categorías y compararlas y compararlas. Y bueno, es un proceso muy, muy lento, de muchas, muchas, muchas pasadas a estos datos. Entonces, por eso no te puedo decir, no, yo entré con una variable. No, todas son parejas y todas se cruzaron con todas. O sea, yo crucé participación con aprendizaje, aprendizaje con autonomía, hasta que llegué esto sí tiene sentido. Yo no dije el diseño, la autonomía y el desarrollo son las más importantes, no, al contrario, sino que todos los datos, todas estas sobre superposiciones entre variables, híjole, fue un trabajo que me gustaría como comentarles más a detalle, pero bueno, es que esto es infinito, es justamente esto, cómo exprimir lo más que puedas para llegar a estas conclusiones, ¿no? O sea, yo no pensé que hubiera tantas relaciones entre estas tres, entre diseño, desarrollo y autonomía. Esto fue genial haberlo encontrado, realmente fue tan satisfactorio y también solo como para comentar un poco más sobre la teoría fundamentada, por más que tengas como idea de qué vas a recibir, no, realmente no tienes idea de cuáles van a ser tus hallazgos. Tan es así que no se formulan las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación se formulan casi que ya cuando acabas la tesis, ¿no? Entonces, bueno, esto de ir un poquito al revés, no al revés, pero como esta idea tal vez un poco rigurosa de cómo llevar la investigación y la teoría fundamentada te permite que no sea así, ¿no? Entonces, igual mi pregunta o mi respuesta es más hacia metodológica, pero bueno, obviamente tiene que ver como este proceso de, bueno, no es que yo haya partido de una, sino que partí de este método analítico para pues llegar a esto, sí. Ok, Andrea. Y ya para terminar, mencionabas algo que consideré muy relevante y es esa relación entre las responsabilidades individuales y las habilidades colectivas. Partiendo de eso y quizás profundizando un poco más en esos dos elementos, ¿qué saberes crees que deben ser necesarios para dotar las comunidades académicas con el ánimo de direccionarlas hacia un posible diseño autónomo que sea memorable y aparte que sea sostenible, que simplemente no sea algo eventual, sino que logremos que esas miradas se mantengan y se perpetúen eventualmente en el campo académico? Mm, Pues gracias, esta pregunta creo que es muy interesante. No sé si la he pensado así tan profundamente. Yo creo, porque había una pregunta similar, pero creo que la cambiaste, pero lo pensé mucho porque sin duda ha sido difícil como encontrar lugares que permitan que tu investigación se posicione en estos como temas alternativos, por así llamarlo, o no comunes, o no, ajá, no temas comunes de investigación, pues, ¿no? Este, es difícil encontrar ese gremio, ese grupo. Mantenerlo creo que es importante, bueno, y también creo que es algo generacional. Actualmente me encuentro trabajando en la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, que es una entidad pública, ¿no? Es parte de la Secretaría de Cultura, entonces, bueno, es una universidad enteramente pública. Este, Noto ahí como muy particularmente mucha incidencia o mucho conflicto entre diferentes generaciones, ¿no? Generaciones que tal vez profesores que llevan 40 años ahí contra a generaciones que entramos hace 1 o 2 años, ¿no?
la mayoría de los que hemos entrado en los últimos 2 años compartimos temas de investigación, compartimos intereses, compartimos todo esto y se ha hecho justamente, bueno, un gremio o un grupo de apoyo bastante bonito porque justamente no te sientes como fuera, ¿no? Pero cuando lo ves contra otros profesores, pues sí te sientes fuera porque, bueno, ellos son los que tienen los tiempos completos. Nosotros tenemos asignaturas. Ellos son los que tienen el poder de decisión. Nosotros estamos ahí como tarugos, nada más viendo a ver qué nos dicen que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cómo cambiar desde dentro? Yo creo, bueno, no sé en el caso colombiano, en el caso mexicano, es mantenerse hasta que se le dé cabida, ¿no? O sea, hacer un trabajo excepcional en el sentido de que sigas produciendo de manera que los otros producen, pero sin salirte de tu línea. Digamos que como que darle la vuelta al sistema, ¿no? O sea, por creer que, no sé, es pensamiento de colonial, no se puede producir o no hay revistas que te publiquen o no hay conferencias, pero sí hay, y hay un montón. Entonces, si eso es lo que te piden para, por ejemplo, mantenerte en México, se llama el Sistema Nacional de Investigadores, que obviamente te piden producir y producir, pero ¿cómo puedes seguir manteniendo eso que te piden sin, o sea, sin negar tus intereses, ¿no? Siguiendo tu Sí. línea, poniéndote lo más sincera posible a lo que a ti te interesa y pues aguantar mucho, ¿no? O sea, también la docencia es muy mal pagada, pero esta red de apoyo o ver como la incidencia que hay, por ejemplo, en los alumnos de maestría que yo tengo en una maestría bastante única en el país que se llama Maestría en Teoría y Crítica del Diseño, me parece increíble y veo que mis alumnos están y alumnas están como muy contentos en la forma en la que abordamos muchos temas porque no es normal, ¿no? Entonces tratar de, como te decía, ¿no? Como tratar de mantener esto en la docencia. Sería un poco mi comentario similar, ¿no? También como hacer este impacto en la docencia, porque también a medida que logras el interés genuino de tus alumnos y que logren, no sé, por ejemplo, todos tienen beca, ¿no? Y que logren titularse, y que logren hacer todos los requerimientos contra su titulación, pues también engrandeces a la escuela, ¿no? Y eso atrae más becas y atrae más ingreso y egreso, ¿no? Entonces, como todo esto que funcione de alguna manera la academia como debería de ser, porque se estimula pues sí, hay un estímulo genuino, hay un interés genuino de las y los alumnos para, pues, mantenerse al tanto, ¿no? Mantenerse coherentes con su investigación, que sigan su investigación, que logren todo esto, y eso, pues, obviamente, como, pues, genera interés, ¿no? Dentro de la institución y fuera de la institución. Entonces, como ir creando estos caminitos, hacerle la grieta, como dirían los zapatistas, hacerle la grieta a la institución para que vean que algo interesante está pasando ahí. Digo, igual y no todos tenemos pues la suerte de estar en una institución que te permita hacer eso, pero siempre se puede hacer grietas, siempre se pueden hacer, pues no sé, que laboratorio de investigación de no sé qué, ¿no? Entonces, como ir haciendo esos grupos de interés dentro de sus propias instituciones para que poco a poco vayan creciendo y vayan jalando miradas, jalar miradas y reconocimiento, yo creo, tanto dentro de la institución y que vaya creciendo como pues a diferentes niveles. Y mira que mencionabas algo que considero también relevante y es, dices, no negarse. Es común escuchar en esas nuevas miradas casi que una completa negación a las miradas, por decirlo así, o a otros paradigmas tradicionales. ¿Crees que esa negación o esa negación a no participar de eso para eventualmente darle un giro completo sea uno de los errores o una oportunidad de mejora en la que deberíamos trabajar? Porque hay gente o hay perfiles o miradas que plantean una negación absoluta, ¿no? Yo no publico aquí porque va en contravía completa de mis principios, pero al final eso limita un poco el entrar a permitir que en algún momento se revierta el camino. ¿Cómo o qué consejo podrías darle a los que ahí plantean una negación total casi que frente a eso? Puede ser complejo.
Sí, bueno, sí, sí es muy interesante ese tema, ¿no? A veces es como, no sé, si tus amigos, solo un ejemplo, o sea, eh, generalmente nuestros amigos comparten como mucho, compartimos mucho en común con nuestros amigos, pero siempre hay alguien o tenemos como este que tal vez no es muy cercano o cercana, que piensa totalmente diferente, ya sea en torno a la política, a la religión o lo que sea, que ya no tiene nada que ver. Y a veces como que te distancias de esa persona, ¿no? Porque justamente es como, ay, qué flojera tener que discutir de esto cuando tenemos visiones tan distintas, cuando ya lo hemos discutido y no llegamos a nada. Bueno, yo creo que eso también es importantísimo porque justamente a partir de esas discusiones pues se generan nuevos entendimientos, ¿no? O más tensiones. O sea, no importa si va para bien o para mal, pero genera discusión. Y una manera de mantenernos al tanto, de mantenernos activos mentalmente, críticamente, pues, justamente de desarrollar este pensamiento crítico es poder mantenernos en en ese diálogo. Entonces, negarse rotundamente a estar o no en, no sé, bueno, por ejemplo, en temas de poder publicar aquí o allá, bueno, ese es un tema bastante entendible, ¿no? Hay revistas que pues no te van a publicar simplemente porque tu línea de investigación no tiene absolutamente nada que ver ahí, pero habrá conferencias en las que pues sí, tu tema de investigación puede tocar diferentes puntos, por ejemplo, yo estoy un poco negada, la verdad, ante la inteligencia artificial, pero claro que es importante ser parte de pues de esa discusión, ¿no? O sea, tampoco puedo andar con los ojos cerrados. O sea, sí es también una responsabilidad individual justamente de mantenerse al tanto y de poder estar, pues, lo suficientemente informada para poder mantener una discusión por lo menos básica, ¿no? O sea, esta negación tampoco nos lleva a nada, ¿no? Siempre es bueno tener pues un intercambio por lo menos o estar abierta o abierto a esta discusión, esta conversación, ¿no? Creo que eso es básico pues no básico, o sea, es crucial sobre todo haciendo un doctorado, o sea, no podemos estar totalmente negados a que esto está pasando o esto está cambiando o es esto, la decolonialidad, el pensamiento decolonial, diseños otros, diseños del sur, o sea, está pasando y esto es parte de la investigación también, o simplemente decir, no, el diseño o sea, no se puede investigar el diseño, es simplemente la producción no, pues es que tampoco, o sea, no porque no pase demasiado en nuestros países no es viable, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que estar muy abiertos a eso, ¿no? O sea, como nada en este mundo es bueno, ningún extremo es bueno, ni la negación absoluta ni la afirmación absoluta. Es un espectro de grises y nos tenemos que ubicar en algún punto, Perfecto, muchas gracias. ¿no? De qué a ti, Camilo. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Yo me voy a animar a hacerte unas preguntas mientras, pues, también invitamos a los asistentes a, a hablar con Andrea. Me, me, me llama mucho la atención la teoría fundamentada, Andrea, porque, pues, sin duda es un reto bastante interesante. Yo quisiera, si es posible, porque sé que es complejo, en especial como por este norte que tiene la teoría fundamentada y es poder llegar a la saturación teórica, es decir, como a esta comprensión profunda del fenómeno. Pero quisiera, si es posible, que nos compartas cómo lograste flexibilizar estas relaciones entre los seis, además que te aventuraste a seis, lo cual hace que sea muchísimo más complejo. Entonces, para que pudiera emerger esta mirada sin sesgos teóricos a priori, claramente hay que ser supremamente flexible. Entonces, si en lo metodológico nos pudieras compartir un poco cómo fue ese proceso, creo que sería supremamente valioso. Claro, sí, como bien dices, complicado. Pues sí, es un proceso bastante lento, yo diría, bueno, o sea, como cualquier proceso, pues digo, ya desde la recolección de datos es compleja, limpiar los datos es complejo. Entonces, pues justamente porque, bueno, yo tuve un problema,
hice este estudio durante el COVID, ¿no? Entonces vine a México, mientras estaba viviendo en Hong Kong, vine a México solo 3 meses porque no podía regresar. Entonces yo tenía esta como premura de tener que recolectar todos los datos porque no iba a poder regresar a México en toda mi estancia en Hong Kong. Entonces cometí el error de recolectar 300 páginas de audio ya transcrito, entonces tenía una cantidad absurda, absurda de datos. Bueno o malo, me permitió, después de limpiarlo unas 80,000 veces, de ponerme muy en contacto con mis datos, ¿no? Entonces, digamos que ese fue el primer paso importante de tener como muy claros los datos y de a partir de eso, de esa limpieza tan extrema y de empezar como justamente a seccionar, lo que empecé a hacer fue a seccionar de párrafos a oraciones y de oraciones como a conceptos, como empezar a bajar, bueno, ni tan conceptos, digamos que oraciones de 4 palabras, ¿no? O sea, como bastante cortas, ¿no? Como dejarlas lo más limpias pero entendibles con sus atributos, sus características de los conceptos que se podrían haber mencionado ahí dentro de estos fragmentos de texto. Y a partir de eso, pues sí, hacer una limpieza. Yo creo que hice o sea, revisité los datos yo creo que unas 10 veces en esta cuestión de encontrar códigos, encontrar, o sea, yo me tardé creo que un año en analizar los datos. Entonces fue bastante, ¿no? Pues tú ya muy bien entiendes la teoría fundamentada, por lo que veo. Pues sí, llegar a esta saturación es básicamente un proceso de muy reiterativo, como a veces el diseño lo es, ¿no? Como el diseño mismo. Entonces, de regresar y regresar, y ¿cómo lo hice? Bueno, ya como técnicamente, a mí me ayudó muchísimo utilizar Illustrator como en vez de utilizar, no sé, Excel o hacer una base de datos como más rigurosa, yo empecé a utilizar estos fragmentos de texto y empecé a hacer como nada más artboards, o sea, como pues Mm. canvas, y empecé como a reacomodar los datos, pero muchas, muchas hojas, y empecé a reacomodar, reacomodar, o sea, yo no utilicé ningún software en ningún momento, todo lo hice a mano. Pero justamente por eso me permitió llegar pues, justo esto, ¿no? A hacer una comparación absoluta. Y bueno, no sé si les puedo compartir rápidamente como secciones de la tesis, no sé si haya tiempo, Claro que pero sí. Sí, 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 eh, no, dale. también como en esta super revisión, eh, como ya tenía mucho del texto dentro de Illustrator, pues también me permitió hacerlo de una manera mucho más, ¿cómo decirlo? Visual, ¿no? Entonces mis Ok. datos también se convirtieron ya en gráficas, que pues eso fue lo que me ayudó a poder describir los textos los textos, los datos sin ser repetitiva con los textos, ¿no? Obviamente ya los escribí en los textos, pero es que si no hubiera sido, es que era demasiado, 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 o sea, no hay forma de explicarlo demasiado que fue. Pero bueno, les comparto rápidamente. eh, Mientras lo buscas, creo que ahí estás tocando también un tema muy importante y es la comunicación del conocimiento, ¿no? Que yo creo que eso es algo que también lo hemos discutido, justo lo discutimos en el seminario creo que la sesión pasada, y es, pues, en especial cuando se trabaja con comunidades, cómo alcanzar unos formatos de divulgación de conocimiento que sean no necesariamente que marquen distancia al paper académico o al texto escrito, sino pues que exploren otros lugares, ¿no? claro, Y en un doctorado como este, que es diseño, arte y ciencia, pues se espera que sea el lugar de la experimentación en el formato, ¿no? O sea, se espera que obviamente la palabra escrita esté presente, pero pues que no sea la única manera de comunicar. Entonces me llama mucho la atención con el reto tan grande de la teoría fundamentada, pues cómo también te aventuraste a tratar de hacer representaciones que fueran muchísimo más cercanas y que lograran condensar pues esta cantidad de información que nos dices que tenías. claro. Sí, bueno.
todavía esto no es la condensación de la información, es simplemente justo una explicación de cómo se llevó a cabo la teoría fundamentada, ¿no? A partir de las 6 variables que aquí que ya les pues estaba comentando, la generación de datos, transcribir, la limpieza de data, y pues ya ahora sí las técnicas de teoría fundamentada, los memos, la comparación constante, el sampleo teórico y basado en estos tres pasos de primero los códigos, las categorías y luego códigos como llamas selectos, la emergencia de conceptos, que se siguen realmente pues repitiendo estas técnicas una vez más y por muchas ocasiones. En realidad, o sea, no solo fueron tres, ¿no? Como les digo, fueron realmente un montón de pasadas, pero no iba a ser pues, una figura en donde vieran que lo hice 80 veces, ¿no? Pero bueno, básicamente estos son como los pasos. La emergencia de conceptos y ya llegas a la saturación teórica, en donde puedes hacer estas proposiciones, estos constructos teóricos, ¿no? Que es justamente pues en torno al diseño autónomo y como esta vinculación de estas tres, bueno, de estas tres variables no principales, o como tratamos de entender Jenny a través de su pregunta, pero bueno, cómo estas tres se vuelven interdependientes, el diseño, desarrollo y autonomía. Ahora, bueno, eso es en cuanto pues a la metodología, ¿no? Pero ya les comparto ahora cómo presenté los datos para cada caso de estudio. Ay, Dios mío, perdón, es que esto es muy complicado. Ok. No te preocupes, no te preocupes. Bueno, pues acá, básicamente, como les decía, yo en Illustrator pues con estos canvas empecé a encontrar como pues todos estos códigos, estas categorías, y lo que a mí me interesaba era justamente cómo se vinculaban entre sí, ¿no? Entonces aquí podemos ver que tengo pues la autonomía, la participación, el diseño, los espacios para el aprendizaje y cómo estos a su vez tienen estas superposiciones con diferentes pues atributos, ¿no? La autonomía pues les permite a esta cooperativa en particular a tomar decisiones. La autonomía también promueve el cuidado. La autonomía empuja la participación, ¿no? Y ya eso, y luego la autonomía también ayuda a que la comunidad se organice. Pero lo importante aquí o lo bonito aquí, si nos vamos al diseño, es cómo el diseño también ayuda a hacer las decisiones, cómo el diseño también promueve el cuidado, cómo el diseño también promueve la participación, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo justamente cómo estas superposiciones o cómo diferentes variables pues no van solas, ¿no? Siempre van encaminadas o siempre van acompañadas de otras variables. Entonces es así como de cada, por ejemplo, esto es de las contribuciones que tienen estas variables. Pero así me fui yendo con, por ejemplo, esto es las relaciones de las estrategias, ¿no? Las estrategias en torno a la autonomía, la participación, el diseño, Por ejemplo, el desarrollo, también en torno al cuidado, en torno a bueno, como son verbos, ¿no? Ya, como acciones más específicas, como estratégicas, y cómo todo se relaciona también a los pilares cooperativistas, al apoyo externo, a los ideales comunitarios, al conocimiento. Y así me fui yendo, y así para mí era mucho más fácil presentar, porque explicar esto en texto, o sea, qué complicado, porque iba a ser la participación, ¿no? Repetir y repetir. Entonces, de alguna manera, para mí fue mucho más fácil condensarlo en estas figuras que para algunos lectores fue muy aplaudidas y otros lectores me dijeron que cómo me puse a hacer esto, que estuvo muy mal. Y otros me dijeron que estuvo muy bien. Entonces, bueno, tampoco uno puede satisfacer a todos sus lectores, a los asesores y así, pero bueno, básicamente es así como fui presentando los datos para ayudarme a mí misma, para yo entender la cantidad absurda de datos que tenía, y así fue como se presentaron.
Y bueno, eso fue, digamos, estos son los resultados, realmente los resultados, pero ya para la discusión los presenté de otra manera, bueno, y así por cada caso de estudio, ¿no? Cada caso de estudio saqué estas gráficas, estas figuras, y para la discusión de, pues ya bien, la comparación también entre los tres casos de estudio, pues hice estas tablas en donde, pues, ya ves los tres casos en una misma figura, pues justamente ya se puede entender esta comparación, ya puedes ver qué sí hay en cada, o qué sí abarca cada cooperativa, perdón, cada caso. Y por ejemplo, en el caso de la Tosepan, de la cooperativa Tosepan, bueno, tienen una visión prospectiva, pero cuando se unen estas dos bolitas significa, bueno, cada bolita, la bolita morada es, creo que autonomía, la bolita verde es desarrollo y la bolita roja es diseño. Entonces aquí es donde justamente veo esta belleza de cuando el diseño y el desarrollo se unen y permiten que haya una visión prospectiva, ¿no? Aquí el desarrollo y el diseño también se entienden como medios de creación y de innovación. Y todos, la autonomía, el desarrollo y el diseño, si lo vemos hasta aquí abajo, ay, Dios mío, en los recursos y medios, pues se unen estos, ¿no? Entonces, mientras más vemos las uniones de dos conceptos, de dos variables, pues obviamente es mucho más rica la práctica del diseño autónomo y eso obviamente permite que se entiendan estos atributos y estos alcances por caso. Y bueno, ya no sé si fue claro, pero eso Sí, lo que... pues sí, sí, para mí está supremamente claro y creo que en esto último que te estabas deteniendo, pues estás desmantelando, creería yo, o nos estás ofreciendo una manera mediante la cual también se puede empezar a desmantelar esta, creería yo, ficción de que el diseño y las acciones de diseño se concentran en una creación excepcional, a menudo, a menudo muy individual, ¿no? A menudo muy aislada, incluso aislada del contexto para el cual se diseña, y más bien o sea, podemos ver acá un reconocimiento de una agencia distribuida, ¿no? O sea, cómo hay toda, es una ilusión esto de trabajar aislado y que toda la colaboración dialógica y esta construcción que se hace en el tiempo, pues vendría a ser un ejemplo de este trabajo tan potente juntos, ¿no? No sé, me enredé un poco, pero creo que No, acá se puede ver claramente la importancia de ese trabajo en red desde la mirada pues sistémica que tú nos estás planteando. sí, 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 exactamente. Sí, ese justo también era el objetivo, ¿no? De ver justo esta adición de esfuerzos desde diferentes ámbitos, ángulos, escalas, y cómo justamente no es individual, ¿no? O sea, cómo todo esto se va, pues, haciendo, ¿no? Aumentando, se va expandiendo a través de todos estos entendimientos, que existen. Sí, difícil de poner, pero bueno, Sí, ahí. no, pero supremamente interesante. Nuevamente, muchísimas gracias, Andrea, por tu disposición, por tu generosidad. A veces pasa y siento que en las apuestas metodológicas, que es lo que suele suceder también con las teorías fundamentadas, pues hay una apuesta metodológica. Creo que también es un aliciente poder contar cómo fue todo, ¿no? O sea, creo que uno se guarda muchas cosas en el proceso de investigación y Sí. pues celebro que podamos tener estos espacios, espacios que ojalá pues se repitan y podamos ir también, te podamos volver a escuchar en como en tu ejercicio investigativo. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por finalizado. Nuevamente, muchísimas gracias, Andrea, gracias a Jenny, gracias a Camilo por las preguntas que nos dieron unos insumos bien interesantes para discutir. Y con eso entonces daríamos por finalizada la conferencia del día de hoy. Los y las esperamos dentro de 8 días para nuestra siguiente conferencia. Nuevamente, muchísimas gracias, Andrea.
No, pues muchísimas gracias a ustedes y pues espero efectivamente que nos volvamos a encontrar. Mucha suerte a todas y a todos con sus investigaciones y suerte, sí.